Bueno, les doy una cordial bienvenida de parte del Centro de Gestión Cultural. Hoy, en el marco de los talleres artísticos virtuales, con un gran invitado. Hoy nos honra con su presencia desde México el maestro Jaime Chabó. Maestro Jaime, bienvenido a este espacio para toda la comunidad javeriana. Es un placer contar con su presencia, que nos hable. Jaime nos va a estar hablando nos va a hacer una charla que se llama Dejar de hacer teatro de espalda al espectador. Maestro Jaime, bienvenido. Pues muchas gracias, Leo, por esta invitación y gracias a la Universidad Javeriana, que además, la verdad es que he ido tantas veces a Colombia, he dado tantos cursos, conferencias en distintas instancias y no me había tocado más que entrar a esas instalaciones que tienen de artes escénicas y performáticas, que son una belleza, son un sueño dorado, ¿no? Entonces es una gloria ese espacio de la Javeriana de Bogotá y pues nada, muy honrado y muy contento de estar acá con ustedes. Maestro, bienvenido. Yo voy a hacer una pequeña presentación para los que no conocen al maestro Jaime Chabó. Jaime Chabó ha dedicado casi 30 años a la escritura teatral, la investigación, la pedagogía, la gestión, el periodismo y el trabajo editorial. Su pasión por la historia del teatro en México desde la época de la colonia lo ha llevado a escribir algunas obras memorables que juegan con el teatro dentro del teatro. Su producción dramática ha sostenido al menos 4 líneas de trabajo que le son fundamentales: la historia, no siempre jugando con la teatralidad; la política y social; la privada, desde el humor; y la dedicada al público infantil. Ha recibido 17 distinciones por su trabajo dramatúrgico, entre las que se destacan el Premio Nacional de Dramaturgia Fernando Calderón del Gobierno de Jalisco en 1990 por su obra Que Viva Cristo Rey, y el Premio Nacional Obra de Teatro 1999 que otorga el INBA por Talk Show, el Premio Filich de Dramaturgia, el mejor teatro para niños, en 1999 por Sin Pies ni Cabeza, el Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda, 2006 por Rashid 911, y el Premio Estrella de Mar por Mejor Unipersonal Dramático 2013 por Divino Pastor Góngora, del Festival Iberoamericano de Teatro Cumbre de las Américas de Mar del Plata, Argentina. En el 2013 se le otorga el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón, máximo galardón que otorga México a un escritor teatral por su trayectoria. Sus obras han sido traducidas, estrenadas o publicadas en Alemania, República Checa, Bulgaria, Francia, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador, Costa Rica, Polonia, Brasil, España, Venezuela, República Dominicana, Cuba y Estados Unidos. Ha dedicado buena parte de su vida profesional a la promoción del teatro mexicano y sus creadores, tanto a nivel nacional como internacional, desde las trincheras de gestor, periodista y editor. Es director de la revista y editorial Paso de Gato, que es hoy una de las más reconocidas de Hispanoamérica. La revista ha recibido 3 distinciones internacionales, entre las que se destaca el Premio Teatro del Mundo de la Universidad de Buenos Aires. Por su labor periodística recibió en el 2005 el Premio Nacional de Periodismo José Páez Yergo. Ha dedicado también mucho tiempo a la docencia de la dramaturgia en México y el extranjero.
Bueno, ese es el maestro Jaime Chabó, que nos acompaña hoy desde México, para Colombia, para la comunidad javeriana, con esta maravillosa charla, dejar de hacer teatro de espalda al espectador. Entonces, maestro, no siendo más, lo voy a dejar con nuestra comunidad y todas las personas que van a estar Vale. viendo No, este video. Entonces, bueno, maestro, tiene usted la palabra. bueno, yo quiero disculparme primero con los estudiantes, con los colegas, porque esta charla tenía que ser en vivo y no en presencial, pero en vivo, a la hora señalada en la publicidad. Pero estoy actualmente encerrado en un hotel y con llamados de filmación de una película, como actor, y eh, hicimos lo imposible y no hubo manera de estar en tiempo real con ustedes. Eh, por tanto, la interacción que tanto me apetecía, que tanto me hubiese gustado tener con ustedes, pues ya Leonardo me hará llegar sus preguntas y en algún momento las estaré contestando. Pero bueno, así es esto de la vida del saltimbanqui, queridos estudiantes, para que sepan más o menos a lo que se van a enfrentar. Este, mm, el título de esta charla, Dejar de hacer teatro de espaldas al espectador, es un poco una provocación por eh, digamos, lo complicado que es ese tema, ese asunto que tanto nos angustia de de a veces la ausencia de públicos en nuestros teatros, en las salas, y que intentamos hallarle explicaciones mil. Eh, y bueno, es una preocupación que vengo trabajando hace años, que me viene atormentando hace muchos años y que creo que puedo compartirles algunas reflexiones y más de cara a todo lo que ha sucedido durante la pandemia. Entonces, pues no, sin más, voy a compartirles el texto que he preparado para leer para ustedes. Y al final charlaremos un poco, Leonardo y yo, el querido amigo Leonardo, un poco de las dudas que a él mismo le surjan y también de cualquier otra cosa que, que querramos abordar y que creamos interesantes para ustedes. Bueno, la ponencia dice así. Hoy aterrizo al papel estas ideas lanzadas al aire irresponsablemente en clases, mesas redondas, sobre el papel del espectador en el teatro de hoy, por una preocupación reiterada. El título de esta charla, Dejar de hacer teatro de espaldas al espectador, produce un escozor o pone a la defensiva a los receptores de la misma. Espero que por lo menos les coloque alertas o irónicos o con la descalificación a flor de labios o a la defensiva o decididamente con antorchas y machetes dispuestos a usarse. Con ello ya estaríamos dando un paso en la dirección correcta, pues no habremos provocado indiferencia que sería el final sin haber siquiera comenzado. Y es que a lo largo de ya poco más de 30 años en el quehacer, pienso que el gran enemigo del teatro no ha sido, no han sido ni los gobiernos de nuestros países en cualquiera de sus formas, ni sus las más de las veces erráticas políticas culturales, ni los medios de producción, ni la falta de infraestructura suficiente y en buenas condiciones, ni la precariedad o asertividad en las estrategias de difusión. E incluso, y es mucho decir, tampoco el gremio mismo en su eterno y
destructivo canibalismo lo ha sido. De ninguna manera excluyo lo devastadores que todos los factores enumerados son para el buen desempeño y crecimiento del teatro, y más faltaba. Llevo, decía, poco más de 3 décadas de recorrer la legua por todo México y no pocos países en festivales, invitaciones de universidades, etcétera, ¿no? Como docente de la dramaturgia o bien como artista de la escena. Y las quejas siguen siendo prácticamente las mismas, a pesar de que hoy gozamos de muchos más apoyos y estímulos que cuando yo comencé mi carrera y mi peregrinar por nuestra República del Teatro y el mundo. Y no, el principal enemigo no está fuera de nuestras agrupaciones o de eso personal inacible e imposible de calificar que llaman rimbombantemente talento. El enemigo lo cargamos en el lomo, por decirlo así. Y tiene que ver con nuestra escasa o nula capacidad de ejercitar el músculo de la autocrítica. Para no pocos, la existencia de dicho músculo es un misterio, aún. Mi maestro en dramaturgia, el español, el valenciano José Sánchez Sinisterra, en más de una ocasión ha dicho privada y públicamente sobre los directores de escena que deberían aplicarse una liposucción del ego. Pero tal operación la juzgo urgente para todos nosotros, para todos nuestros oficios, y por lo menos una vez al semestre, agregaría Sánchez socarronamente. Desde el terreno de la dramaturgia, mi oficio primero y en el que más me he desenvuelto, lo intento con mayor o menor éxito y tal lipo pasa necesariamente por estudiar. Tengo 30 años en el quehacer, más de 30 años ya, y estudio permanentemente, porque si no, uno comienza su declive artístico. Y hacerlo me permite dejarme sorprender por lo tanto que aún me falta saber de la disciplina. Peter Brook, en una entrevista, dijo socarronamente que las neurociencias aplicadas a nuestro ramo vinieron a descubrir cosas que el teatro ya sabía. Yo agregaría que el teatro lo sabía, pero a los teatreros, no a todos, se nos olvidó. Brook lo comentó con humor y cabe decir que es un apasionado de ellas, las neurociencias. Estas nos revelaron que, en sentido contrario a la declaración reiterada de los neoprofetas de que el teatro, como llaman a la construcción de historias para el escenario, está muerto, es imposible. Pues la función principal de nuestro cerebro es la de anticipar futuros. Eso, por cierto, lo pueden leer del inmenso y genial neurocientífico colombiano Rodolfo Ginás. Ahí está su libro El cerebro y el mito del yo. Lo encuentran en la Lerner, en ¿cómo se llama? La Nacional, lo encuentran en la García Márquez en el Fondo de Cultura Económica. Es decir, estábamos hablando de que la función principal de nuestro cerebro es la de anticipar futuros. Es decir, en dicha función adivinatoria o previsora se cifra la capacidad humana de construir escenarios posibles para el devenir micro y macrocósmico.
En realidad no hay día en que nosotros y quienes ya encontraron el santo grial de la teatralidad, de la post-teatralidad, también ellos, y como nosotros, fabulamos abundantemente. No hay día en que no fabulemos abundantemente. Desde el hacer memoria sobre los sucesos del día anterior, o relatoría de hechos ante el Ministerio Público, invención de calumnias contra nuestros adversarios, o mentiras justificatorias a nuestras parejas o jefes laborales, maestros, así como los chismes que contamos gozosos y las presuposiciones que hacemos sobre lo que los demás piensan de nosotros. En todas esas y más actividades, uso la palabra actividad deliberadamente, se inmiscuye el pensamiento arquitectónico fabular. Y peor, peripecias al fin, han de estar cargadas de intencionalidad, de movimiento, de deseo. Las decimos o pensamos intencionadamente. Vaya, hasta cuando le declaran muerte cerebral o coma profundo a la dramaturgia y al teatro fabular, valga la reiteración, fabulan los iniciados en lo archicontemporáneo. El neurocientífico Alain Berthoz ha definido el cerebro como una máquina proyectiva. Y eso hacemos todo el tiempo, proponiéndonoslo o no, aunque nos sumamos falsamente en la actitud de Bartleby, el escribiente de Herman Melville. Si aceptamos, pues, lo que la más joven de las ciencias nos ha venido a develar, que fabular es una función de nuestro cerebro, entonces tendríamos que entender que el éxito de un relato dramático o narrativo depende de cómo se activan las neuronas espejo de quien recibe el material fabular. ¿Qué duda podemos tener de que hay trabajos que nacen muertos? Esas neuronas, también llamadas de la empatía, hacen que mientras vemos Vox desde nuestra casa frente al televisor, nos levantemos a insultar a nuestro preferido y soltemos en acto reflejo un golpe a la nada. ¡Fa! Mimando el que debiera dar el pugilista, dejando de ser un simple espectador pasivo. Mismo caso cuando intentamos patear un balón inexistente de fútbol frente al televisor ante una jugada emocionante de nuestro equipo junto al grito de ¡tira, carajo, tira! Lo que se ha activado ahí es el paquete de neuronas espejo. Esas que ante una escena teatral logran que se nos haga un nudo en la garganta o nos entusiasmemos ante una idea luminosa o nos emocionemos ante una imagen teatral o nos caguemos de risa descaradamente. Clelia Faletti, la teórica Clelia Faletti, nos pide en su ensayo El espacio de acción compartido que imaginemos, por ejemplo, a un espectador fascinado por un actor que está en escena y que lo mantiene ligado a él con su sola presencia a través de una atención concentrada y alerta, tarea que nos toca provocar. En este nivel base, me gusta pensar en el actor como en un gladiador en la arena. Para el actor, cuando está sobre el escenario, toda su vida depende de la capacidad de mantener la atención del espectador. Si el espectador desvía la mirada, el actor muere. Hasta ahí Clelia Faletti. Y con él, con ese actor que ha muerto, agregamos nosotros, muere el espectáculo, todo, el espectáculo todo, sin importar la poética de la que se trate. Si es performativo, si se rehúsa a lo fabular, no importa. Si hemos perdido al espectador, el espectáculo muere. Habrá triunfado el demonio, como llama Peter Brook al aburrimiento.
Solemos decir en los camerinos, al terminar una función que ha marchado muy bien, decimos, hoy el público estaba conectado. O más metafóricamente, hoy hubo duende. Y efectivamente, afuera dos espectadores caminan por la acera rumbo a casa, por el andén rumbo a casa, y cargados de electricidad, discuten elementos de la fábula que acaban de presenciar o las varias expectativas que tenían ante ella y que el desarrollo de la obra les tenía deparada alguna vuelta de tuerca final o bien sobre recursos de la teatralidad que los mantuvieron fascinados y con una atención activa durante todo el trayecto de la representación. Para ambos, actores y espectadores, esa noche hubo magia. Y los neurocientíficos dirían que se han sincronizado las neuronas espejo de actantes y expectantes. Hoy, más que nunca en nuestras vidas como artistas de la escena, hemos refrendado la conciencia de que no hay posibilidad de hacer teatro desde la virtualidad, confinados como estamos por una pandemia mundial. Jerzy Grotowski se preguntaba hace ya casi medio siglo, ¿puede existir el teatro sin espectadores? Hace falta al menos uno para que pueda hablarse de espectáculo. Y así, después de desnudar al teatro de todos los demás elementos, no nos queda otra cosa que no sean el actor y el espectador. Por lo tanto, podemos definir al teatro como aquello que sucede entre el espectador y el actor. Hasta ahí Grotowski. Y otro neurocientífico de la Escuela de Parma, en Italia, Luciano Mariti, contrapuntea diciendo que la percepción del espectador se ha considerado un efecto inducido simétrica y automáticamente por la expresividad del actor y no como el otro e inevitable polo dialéctico de una interacción viviente y compleja. Hasta ahí, Mariti. Me dirán ustedes que eso ya lo sabían. Y me gustaría replicar, ¿por qué entonces el espectador dejó de ser una coordenada fundamental en el proceso de concepción, construcción y ejecución del teatro? No solo en México, mi país, en multitud de países a los que he ido, la queja de la ausencia del espectador es atronadora. Y siempre esperamos que alguien más, afuera de nosotros, nos la resuelva. Pregunto a ustedes, cuando construyen su espectáculo, sea este dentro de la tradición, es decir, con Aristóteles como axis mundi y por tanto fabular, o no, ¿se preguntan por el espectador mientras lo están creando? ¿Por los efectos que ustedes pueden producir en el espectador? ¿Sabían que le pueden producir efectos? ¿No sería de su agrado que le pasara a su público lo que a ustedes mismos en las series buenas en el pajar de Netflix que encontramos de vez en vez y que luego de 5 capítulos nos tienen a las 3 de la madrugada queriendo ver uno más, cual junkies? Tenemos que levantarnos a las 7 de la mañana y estamos cual junkies, ¡uno más! Cuando contemplamos una serie de esas geniales que hay y que han cambiado completamente la noción que los intelectuales teníamos sobre la TV, nos hallamos ante el dilema del yonki. No podemos detenernos aunque lo deseemos. Un capitulito más, nos decimos, una dosis más, rogamos. ¿De qué es esa dosis? Y nos sucede también cuando raramente nos encontramos ante un espectáculo teatral que nos vuela la cabeza y decimos, quiero más.
Respóndanse qué es lo que han hecho, qué es lo que ha hecho en ustedes y en mí ese material fabular televisivo para colocar en suspensión cualquier otro interés vital, incluso orinar, ¿no? Que no sea el de saber qué sigue con la trama. No es televisión abierta y se nos va a escapar la historia. Podemos poner pausa en el control e ir al baño, ¿no? O por comida, y sin embargo estamos así y a punto de poner la pausa y seguimos enganchados y queremos saber más. Queremos saber qué sigue en la trama. Y por trama entiendo tejido, en su sentido etimológico. Si se hacen las preguntas correctas, amén de descubrir que aquello que vemos en pantalla poco o nada tiene de parasitario, de sobrante, de residual, sino que los elementos están ahí por algo, sin estorbar la atención activa y han sido perfectamente cuidados. ¿Qué es lo que crea? ¿Qué es lo que crea reacciones en la neurobiología de nuestro cerebro que nos impide separarnos de esa ficción en particular? ¿Qué fiesta de satisfactores y reacciones químicas hacen pirotecnia al interior de nuestro cráneo? ¿Qué preguntas tienen suspendido nuestro conocimiento de nuestra máquina proyectiva en el transcurso de una repetición televisiva o de una representación? El espectador al sentarse en una butaca de teatro o de cine, firma un acuerdo tácito con la ficción o no ficción que se le presenta. Y este es la supresión temporal de la incredulidad. En otras palabras, acepta de antemano y desprejuiciadamente aquello que se le ha de mostrar, sea en la pantalla o sobre un escenario. Es un acto de fe condescendiente. Te creo, dice de antemano. Y por tanto exige que la noción de viaje esté firmemente planteada desde los primeros minutos y se le transmitan los elementos suficientes para engancharse con la ficción. O en el caso de los trabajos que eluden o rehúsan la ficción, lo que ven desenvolverse delante de sus ojos. En todo caso también se exige la noción de finitud. Esto es muy importante. Y la construye el espectador como puerto de llegada. Cuando múltiples e intensas expectativas se le ofrecen en el devenir ficcional, activa lo que llama Luciano Mariti la competencia dramatúrgica del espectador. A ello yo le llamo la función de tejedor de la trama tejido texto. Lo que se siembra como expectativa en el ámbito cognoscitivo del espectador abrirá forzosamente oquedades pequeñas o huecos que constituyen un enigma y el espectador, intentará tejer lo faltante para poder transitar la ficción. Si los creadores no alimentamos el principio de incertidumbre del espectador, que cuando la hay es una bestia hambrienta e insaciable, la atención muere y la cabeza de nuestros destinatarios se va lejos de la pantalla o del escenario y las nalgas sobre las butacas comienzan a incomodarle. Eso es lo que yo llamo, a manera de broma, trabajar contra las nalgas del espectador, o bien, como propone el título de esta charla, hacer teatro de espaldas al espectador. De espaldas al espectador, igual que en la misa católica medieval, en donde el sacerdote daba la espalda a los feligreses y llevaba a cabo el ritual en latín. Pues, ¿qué creen? Hacemos lo mismo cada vez que trabajamos contra el espectador.
misa en latín dándole la espalda. Con alguna frecuencia pensamos en el actor modelando en arcilla a su personaje, modelándolo para que cobre vida. Tarkovsky, parafraseándolo, diría que se esculpe en el tiempo. Yo y otros sostenemos que el trabajo esencial de los trabajadores del teatro debiera ser manipular al espectador. Ya sé lo que me van a decir. La palabra manipular tiene mala prensa por las connotaciones más frecuentes de manipulación religiosa, mediática o política, lo que sucede muy a menudo en nuestros países. La palabra, si lo pensamos serenamente, no ha cometido ningún crimen y de hecho la he empleado hace unos segundos al utilizar una de sus posibles definiciones que implica manejar una cosa o trabajar sobre ella con las manos, al referirme a la arcilla personaje. ¿Hemos dedicado reflexión a pensar en el espectador como arcilla? Y por tanto creación misma del espectáculo que a la vez él crea en su cabeza. Las series televisivas que hoy nos apasionan no hacen otra cosa que manipular nuestras emociones y sentidos, jugando con la bioquímica cerebral que implica sustancias como serotonina, las endorfinas, la adrenalina y entre otras muchas, la dopamina, que además son muchas de ellas las sustancias del placer. Durante el desarrollo de la ficción ante nuestros ojos, hemos sido al tiempo arcilla y demiurgo. Nos han manejado y al mismo tiempo hemos creado relato con todas las oquedades y opacidades que la construcción dramática presenta deliberadamente por los guionistas y equipo de realización para llenarnos de interrogantes, de incertidumbres, sorpresas, y hoyos negros que ponen a trabajar nuestro cerebro como tejedor de la trama. Cada vez que llenamos al receptor de preguntas de diversos calibres que su cerebro, máquina proyectiva, intenta a toda costa desvelar, poner en orden, explicar, estamos ante un acto de co-creación entre el escenario y la butaquería. Cuando esa magia se ha producido, nos han manipulado deliberadamente para que nuestro cerebro intensifique su actividad mental. Como ven, todo lo contrario de lo que pensamos de la manipulación religiosa, mediática, política. Y aquí viene bien otra acepción de manipular. Influir voluntariamente sobre alguien para conseguir indirectamente un fin determinado. ¿No es acaso lo que hacemos con conciencia o no con el espectador? Vale la pena mencionar el libro El arte de influir de otro italiano, el italiano Alex Mucchielli, él desde las teorías de la comunicación, que asegura que no hay mensaje que se emita que no pretenda influir interesadamente en sus destinatarios ideales. Por su parte, la lingüística pragmática, que es una ciencia del lenguaje nacida en la Universidad de Oxford a mediados del siglo XX, nos decía que no existe un intercambio verbal entre los seres humanos que no esté intermediado por la intención del hablante, por un acto ilocucionario que busca influir intencionadamente en un o unos interlocutores. Yo creo que esta película la han visto todos un domingo con guayabo o en un bus o lo que sea. Es la película Terminator. En esa película, Terminator 1, en esa película, la única acción dramática real durante 60 minutos es persecución. Es un film que provoca en nuestro cerebro actividad mental cero.
al tiempo que se sostiene por los golpes visuales y efectos especiales y la música. En cambio, series como la alemana Dark o House of Cards o Pinky Blinders o Breaking Bad, qué sé yo, al igual que obras teatrales de Beckett, Mayorga, Spregelburg, Dolte, Holguín, Pinter, por sacar nombres al azar, nos llevan al tope de una intensa actividad mental de desciframiento. Ahí la actividad mental es más 50, más 30, más 100, y las expectativas son todas, porque las expectativas son una herramienta primitiva y primera que comparten la ficción y nuestro cerebro anticipador de futuros. Las expectativas que provocan los mundos fabulares exigen del espectador un trabajo anticipatorio y predictivo, y por tanto lo implican como quien ha limpiado los cuchillos o transportado un cadáver después de que otro, el actor, cometiera y su personaje cometieran el crimen. Tal puede llegar a ser el grado de implicación en una ficción monstruosamente bien construida. Ferdinando Taviani sostiene que en su aspecto más elemental y de base, el arte del actor consiste en despertar y modelar la atención de los espectadores. ¿Solo de los actores? Desde mi perspectiva, cualquier realizador, desde el dramaturgo y el director hasta el ingeniero de sonido, contribuyen a despertar y modelar la atención de los espectadores. Y por otro lado, ¿de qué sirve que un dramaturgo haya cuidadosa y metódicamente dosificado información dinámica, creando expectativas, sembrando pequeños orificios o enigmas que debiera tener al público en vilo, en el filo de la butaca, tratando de llenar lo ausente, de tejer lo omitido, si los actores y peor el director aplanan los significados y ni siquiera han percibido los espectadores ni los actores que la construcción textual proponía una serie de expectativas que era indispensable instalar como preguntas en la cabeza del espectador? Todo el esfuerzo será inútil, como lo será también si se pretende sustituir la fragilidad o torpeza de un texto por la espectacularidad con escenografías avasallantes y no operativas, en lugar de potenciar lo que en el texto dejó en su pobreza como posibilidad latente. Me parece por lo menos irresponsable seguir depositando en otros y no en nosotros mismos la responsabilidad de conquistar públicos. Cuando alguien afirma en el colmo de la oligofrenia ególatra que no le interesa al espectador, no me hace sino dudar de por qué debiera ser sujeto de apoyos, presupuestos, espacios o producciones públicas si se desprecia al destinatario de su trabajo. Un par de años atrás, escribí un artículo para la revista española Artés que titulé, citando palabras de un director amigo colombiano, Orlando Cajamarca, que a manera de chiste decía: esta obra debe ser una mierda, entendí todo, o casi. Tengan cuidado en no malinterpretarme. Una obra de Shakespeare o Lope o Ibsen o Chekhov, la más canónica, puede perfectamente ver reducida su multidimensionalidad a nada en las manos equivocadas. Y de igual manera puedo declararme fan de espectáculos no fabulares que me mantuvieron en vilo, como El lado B de la materia de Alberto Villarreal o Amarillo de Teatro Línea de Sombra, que estuvieron ambos en Colombia, o Einstein on the Beach de Bob Wilson, con música de Philip Glass. Sea el formato o dispositivo escénico que sea, si no cambiamos nuestra visión,
si no cambiamos en nuestra visión el lugar del espectador en nuestros procesos creativos, no podremos seguir utilizando el repertorio de coartadas al que tanto nos gusta acudir para justificar su ausencia. Pues muchas gracias. Maestro Jaime, no, gracias a usted por esta maravillosa charla que creo que abre muchos interrogantes, muchas preguntas, aclara muchas cosas. Yo le escuchaba y pensaba, más que preguntas, aprovechar y de pronto pedir recomendaciones o consejos, cualquier orientación, digamos, de una persona como usted que lleva tanto tiempo y que tiene tanto conocimiento de nuestro arte, del teatro, sí, tanto de lo que se hace del telón para atrás y lo que se hace en el patio de butacas con el espectador. Y me asaltaba de preguntarle ¿qué le puede usted aconsejar a las personas que en este momento se inician en el teatro, que quieren dedicar su vida al teatro y que usted cita empezando su charla algo muy importante que se llama la responsabilidad? Y la responsabilidad clarísima de estudiar, porque si algo sucede en el teatro es que toca estudiar muchísimo. ¿Cuál sería su recomendación para estas personas que están empezando en este mundo del teatro y que quieren dedicar su vida al arte escénico? Y leer, querido Leo, y entrenar, y tener entrenamiento para un actor, pues si no hay entrenamiento físico, vocal, etcétera, en fin, mil cosas. Pero si no leen, si su trabajo es con un material literario, así no sea aristotélico. Entonces, ¿cómo si no leen, si no estudian, pues no hay manera, ¿no? Esto yo lo descubrí después de pasar por una carrera meteórica, de premios, y era el chico promesa. Ahora soy una desgracia cumplida, ¿no? Pero claro, era el chico promesa. ¿Y qué pasa? Yo creí que lo sabía todo. Entonces es como estrellarse cuando tiene suerte, porque hay quien se queda ahí instalado y luego va a vivir con una amargura toda su vida, el que después de los primeros campanazos, acá en México decimos que cuando le salió algo muy bien a alguien que no sabe, es que es el burro que tocó la flauta. No sé si en Colombia se usa esa, creo que no la he oído allá. Bueno, después de que el burro tocó la flauta, a lo mejor la toca 2 veces bien, pero la tercera se va a estrellar con un muro de hormigón. Y como pasa con los muertos, dicen que han muerto por un accidente, no se enteran que están muertos. Y así van por la vida. Y furiosos porque yo soy aquel que hizo esas 2 obras que estaban muy bien. ¿Por qué ahora ya no me llaman? ¿Por qué ahora no me dan beca? ¿Por qué ahora ya no me llaman para tal teatro y tal otro? Y yo que quiero. Pues es que te quedaste con tu conocimiento pequeñito, porque es una desgracia para algunos. Para mí es una maravilla. Yo mientras más estudio, claro, o sea, tú estudias y crees que el horizonte es así, pero estudias y se te ensancha. Y lo jodido es que es como la utopía, ¿no? Das 2 pasos para acercarte a la utopía y la utopía se te aleja 2 pasos. ¿Y quién era? Ay, ¿cómo se llama el escritor uruguayo maravilloso, bellísimo señor que ya murió? ¡Ah! Se me está yendo el. Bueno, este señor dice, ¿y para qué sirve entonces? ¿Para qué carajo sirve entonces la utopía? Pues para andar. Y el estudio es lo mismo.
ensanchas tu horizonte y luego te das cuenta de que hay muchísimo más horizonte y entonces ensanchas otro poco y dices, hijo de puta, esto no se acaba nunca. Por eso yo creo que la carrera en el teatro, sea dirigiendo, actuando, pues es un maratón. No, no es un sprint de 100 metros. No es una carrera de relevos de 400 metros, ni una carrera de 6 kilómetros o de 10. Es un hijo de pucha maratón de toda la vida. 42 kilómetros muy largos y que uno tiene de dos sopas. No es ajiaco y sancocho, es vivirlo mal o vivirlo apasionadamente. Pero eso implica, claro, un compromiso. Ay, que uno dice, ¿hasta cuándo voy a estar comprometido? ¡Oh! Pues toda la vida. Si no, ni lo intenten. Renuncien. O hay muchos otros roles también dentro del teatro, ¿no? Por un lado, todos quieren ser actores. ¿Y por qué? Se necesitan productores ejecutivos, sonidistas, tal, tal, tal. Y se puede vivir de ello. Y estoy en el teatro y es apasionante. Pero todos quieren ser actores. Bueno, ahora cada vez más dramaturgos en Bogotá, Cali, etcétera, ya están surgiendo como hormigas. Eso está muy chévere. Eso está muy chévere. Yo he ido mucho a dar cursos de dramaturgia a Colombia y para mí es fascinante. Además, ustedes tienen un imaginario maravilloso. O sea, es un pueblo tan maravillosamente creativo, también autodestructivo, ¿no? Tan ferozmente autodestructivo, pero de pronto un ñero, un limosnero, te sale y te recita a Álvaro Mutis o a Borges y tú dices, ¿de dónde? ¡Carajo! Está buenísimo. Entonces, eh, pues yo creo que va por ahí. Eh, pero chicas, chicos y chiques, que un médico no se sigue formando todo el jodido tiempo. Un ingeniero, no sé, a lo mejor llegan a un punto del saber y ahí se quedaron, pero también, pues yo creo que tampoco será el super arquitecto demandado. Pero aquel que esté en la innovación y demás van a decir, este arquitecto está loquísimo, ay, hay que darle este proyecto porque queremos que sea súper moderno o colonial, pero con un toque moderno. Bueno, pero el hombre se quemó las pestañas, investigando, viajando, estudiando con muchas gentes, robando de aquí y de allá, porque además somos nuestras influencias. Cuando se empeñan en, no, esa obra se parece a tal, se la robó. Yo digo, ¿en serio? Si somos nuestras influencias. Nadie se ha autogenerado de la noche a la mañana mágicamente. Hay un poeta mexicano que se llama Efraín Huerta que escribió haikus, poemínimos y muchas otras cosas. Pero tiene unos dedicados, por ejemplo, a los actores, que dice, yo nunca pude ser buen actor porque nunca tuve buena drogadicción, ¿no? Pero ese es muy chistoso. Pero en otro dice, el que esté libre de influencias, que tire la primera metáfora. A ver, échenla. Evidentemente, pues todos nos construimos. Nuestros maestros son pequeños peldaños. Pero bueno, hay maestros maravillosos que nos abren la puerta. Pero pues hay alumnos que no quieren cruzarla. La labor del maestro, dice la filosofía china, es abrir puertas. Está en el alumno cruzarlas o no. Entonces, no joda, crúcenla con valentía, con arrojo y y directo al abismo. Quien no se abisma no se encuentra. Entonces, y a veces perderse es muy duro, es muy rudo. A veces pienso que cuánto daño me hizo que me fuera muy bien chiquito, jovencito, sardino.
me podría haber evitado muchos golpes, ¿no? Y además no se preocupen, los golpes van a estar ahí esperándolos, agazapados como tigres de Bengala, dispuestos a hacerlos mierda en el momento en que ustedes se la crean. Que crean que ya llegaron, que crean que son unos berracos, que nadie los baja de, de Monserrate, ¿no? Esta vaina empieza todos los días. Es como un déjà vu, ¿no? Todos los días es empezar y ganarse al público y trabajar mejor y que no te saquen, ¿no? Es muy complicado. Y encima tenemos en México y en Colombia un par de gremios teatrales y también televisivos y demás que son hiper caníbales. Entonces yo creo que lo que no existe en las escuelas es una clase de ética. En las clases de teatro debería haber una clase de ética para saber que preocuparme por joder a otro me quita la posibilidad de crecer. Entonces dejémonos de joder. Seamos solidarios, seamos amorosos. Ok, no nos caemos bien, no somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Bueno, pues armo combo aparte. Pero es tan desgastante escuchar allá y acá cómo se tiran mierda unos a otros y tal. ¿Qué es eso? Destrucción, no es construcción, ¿no? Entonces, a mí me apasiona por encima casi que de escribir y de hacer teatro, la docencia. Y también yo veo docentes muertos, veo docentes zombies, docentes en coma, que ya no leen, que ya no ven teatro, que ya no estudian. Oh, ¿para qué? ¿Para llevar, para llevar el mercado a la casa? ¿En qué momento se nos acabó la pasión? Entonces a ustedes les va a pasar si siguen en esa carrera de caballos frenética de destruir al otro. No, no es recomendable. Lo hemos vivido acá tanto que yo dije, ya renuncio a intentar hacerle daño a nadie. Y sí, aunque, como decimos acá, como veo, doy. Es decir, me joden, cálmese, porque tampoco me voy a dejar pisotear. Pero no estoy todo el día pensando en cómo desacreditar al otro. Y también otra cosa que he visto allá y acá. Llevo 35 años haciendo teatro, como no me dieron el apoyo de mi cultura. Y este proyecto que presentaste es una mierda. ¿Cuál es el problema? Te hubieras esforzado más en lugar de pegarte a tu ego y a tu currículum, porque en el teatro valemos tanto como nuestro último estreno. Si nuestro último estreno fue una porquería, ¿qué esperas? Y si después de esa porquería viene otra más, porque te dejaste de hacer preguntas, porque dejaste de estudiar, porque dejaste de soñar, pues más bien ya es caída, estás a punto de la caída libre, ¡pah! ¿No? Entonces, ¿para qué? Si yo, cuando me vienen con yo que tengo tantos kilómetros recorridos y yo digo, pues sí, pero ¿qué no te diste cuenta que en algún punto de tu carrera, en vez de seguir para adelante, te quedaste dando vueltas sobre tu eje? Pues es que no, sí, caminaste mucho, o corriste mucho, pero en realidad no avanzaste, ¿no? Y eso le pasa a mucha gente. Y a mí me ha pasado. Ahí he estado en ese bucle, ¿no? Y pues es maravilloso salir y es maravilloso vivir y es maravilloso soñar y es maravilloso que no se te acaben los sueños y las preguntas. Y ahí depende mucho de una cosa que menciono en la ponencia. Saber que tengo un músculo en mi vida y en mi cuerpo que se llama la autocrítica. Si soy demasiado autocrítico, me voy a hacer mierda, ¿no?
me voy a hacer daño. Como siempre, todo es de dónde mesuro mis emociones ante la vida, etcétera. Hasta en el escenario, ¿no? No le dice el director, bájele, ¿no? Tantito más abajo, oiga, no, cero pila, vamos tantito para arriba. Hallar el punto medio, pero sin autocrítica, entramos en la peor zona en donde podemos ingresar, que es el autoengaño. Y el autoengaño es la muerte. Pero no sé si ibas por ahí, Leo, pero bueno, yo me he arrancado y ya he hecho una segunda ponencia. No, fascinante escucharlo, maestro. Sí, se enciende la pasión, le dan a uno ganas de seguir haciendo teatro, de meterse en todo este universo del que usted nos habla. Sí, yo tenía otra pregunta, Sí, por yo favor. digo como preguntas, recomendaciones, me gustan mucho las preguntas, y es con el tema del espectador. Siempre que uno está construyendo un espectáculo, mucha gente le dice a uno, no piense en el espectador, porque no vas a poder crear, porque estás pensando en el público, en esto, lo otro, y lo que usted dice, sin ese público, sin ese encuentro, pues no va a haber teatro. Sí, en ese maravilloso encuentro y poder instalar esas convenciones con ese público y poder construir conjuntamente esos escenarios posibles con el público. Y Sí, un, y un espectador hipotético, Leo. claro. O sea, evidentemente no está. Pero hemos expulsado del proceso creativo al espectador. Totalmente. Lo hemos expulsado. Shakespeare no lo tenía insertado en el proceso creativo. Lope de Vega, nada más hay que leer su arte nuevo de hacer comedias. Claro. Todo el tiempo dice que con el espectador. Brooke, en fin. Entonces, ¿por qué expulsamos? ¿En qué momento nos creímos que el espectador no valía un cacahuate? De verdad, yo he oído más de una vez que no hay público y el creador dice, a mí no me importa el público. Y yo digo, ay, hijo de puta, no, pues no pida presupuestos, no pida un teatro, no pida, vaya a su casa, haga un acto onanista solito, ¿no? O con su combo de adoradores, ¿no? Y ya, pero no, entonces, ¿por qué fastidia al público? ¿Por qué gasta platas públicas? ¿Por qué, si el público no le interesa? El público que es el sujeto de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, no, se puede trabajar. ¿Ustedes creen que Dark no está concebida desde el público? Está planificada. Las televisoras, las plataformas han pagado estudios de neurocientíficos para saber cómo funciona para la ficción. Así o más claro. Entonces, hay una ciencia que se llama neurocinemática, que estudia cómo reacciona el público y te ponen cámaras, no hacia la pantalla, hacia el público. Y checan cada cuántos minutos y si aquello está funcionando. Y entonces, ¿qué creen? Se sincronizan las miradas de los espectadores y parpadean al mismo tiempo. Ficción. No es ficción. Claro. Llega a Pues pasar bueno, en la maestro, agradecerle muchísimo, muchísimo este encuentro, esperar tener fe y poder tenerlo por acá en vivo y en directo, presencialmente en nuestro país. Y pues en nombre del Centro de Gestión Cultural,
de la Pontificia Universidad Javeriana, de nuestra comunidad javeriana, darle las gracias, agradecerle muchísimo por este aporte en nuestro crecimiento como artistas. Mil gracias, maestro. Muchas gracias y estoy esperando encontrarme con ustedes muy pronto, en vivo y en directo. No en vivo, en presencial, pues, para compartir, porque siempre es delicioso estar en presencia. Así que ya nos encontraremos muy pronto y les agradezco y extraño Colombia y Bogotá como un loco. Me encanta estar por allá. Les abrazo. Gracias, maestro.